Hola, ¿qué tal? Es un gusto volverles a saludar para un video más de lo que es la materia de Matemáticas 2. Y en esta ocasión estamos viendo lo que sería mi primera cita con geometría, y que son los principios básicos de la geometría euclidiana, ángulos y triángulos. ¿Ok? Antes de comenzar con el siguiente tema que nos toca hoy, vamos a revisar nuestra evidencia que habíamos dejado la última vez. Sale en la actividad 3. ¿Ok? Los resultados que nos dieron serían estos para que ustedes puedan checar y puedan corroborar y corregir, si es que lo tienen que hacer, su actividad que realizaron la semana pasada. ¿Sale? En un primer momento tenemos lo que serían estos datos. ¿Ok? Para que los vayan checando, los vayan corroborando. ¿Sale? De igual manera tenemos la siguiente parte, que sería clasificar los siguientes ángulos según su medida. Aquí en esta parte iban a clasificarlos: obtuso, recto, agudo, obtuso, agudo, cóncavo, cóncavo, llano y pentagonal. ¿Sale? En cada una de las figuras se encuentra la medida del ángulo ABC y del ángulo CBD. ¿Sale? Y así es como quedaban las medidas del ángulo ABC y del CBD en la primera figura, en la segunda, en la tercera y en la cuarta figura. ¿Ok? Y en la última parte se encuentra la medida del ángulo indicado alfa y beta según corresponda. En esta primera parte el valor de alfa es 35, el valor de beta aquí sería 67 y alfa 113. En las dos primeras figuras, las siguientes figuras, C y D, me quedaría el valor de beta 59, en la D alfa es igual a 41, en las figuras E y F sería alfa igual a 43, beta igual a 23, y en la F me quedaría alfa igual a 24.8 y beta igual con 5. ¿Sale? En las figuras de G y H, en la de G alfa me quedaría igual con 9, beta igual a 128, en la H alfa igual a 21 y beta igual con 22. Y por último, en la I y J, en este primer problema me quedaría beta igual con 4, alfa igual con 9, y aquí me quedaría beta igual con 75 y alfa igual con 50. ¿Ok? Para que ustedes lo puedan corroborar. Bueno, pues ¿qué les parece? Vamos a comenzar con nuestro tema que nos toca para el día de hoy. ¿Qué son los triángulos? Pues un triángulo es una de las figuras geométricas planas más simples que existen y se dividen en el plano que lo contienen en dos regiones. Pueden definirse como un polígono formado por tres rectas que se cortan 2 a 2 en tres puntos que no están alineados. Veamos lo que se llama nuestra figura. Para denotar un triángulo se hace este símbolo que tenemos acá, seguido de las letras mayúsculas y generalmente en orden antihorario. ¿Sale? O sea, se hacen en esta manera. Aquí tenemos algunos elementos del triángulo que serían el vértice, el lado, ángulo externo, ángulo interno. Como nosotros podemos ver, lo que es el triángulo se utiliza en múltiples formas en nuestra vida cotidiana. Ustedes donde lo han visto en puentes, cuando se realizan en puentes muy grandes, en extensiones muy grandes. También igual en los tripiés de algunos aparatos, unas bocinas por ejemplo, que ponen en el tripié, y etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones del triángulo en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues analicemos más del triángulo y veamos su clasificación ahora de los triángulos por la longitud de sus lados. Según su longitud de sus lados, los triángulos se clasifican en triángulos equiláteros de 3 lados iguales, los isósceles de 2 lados iguales y el escaleno, que no posee ningún lado igual. Por sus lados, así se clasifican. También tenemos la clasificación de los triángulos por su abertura de sus ángulos, que según su abertura de sus ángulos se clasifican en rectángulo, un ángulo recto, acutángulo, 3 ángulos agudos y obtusángulo, un ángulo obtuso. ¿Ok? Bueno, propiedades de los triángulos y el teorema de los ángulos internos y externos. Veanlo en esta parte. Aquí
pues simplemente vamos a rescatar lo que es un teorema que se llama el teorema 4.3, que dice: en todo triángulo la suma de sus ángulos interiores es igual a 180. ¿Sale? ¿Cómo podemos llegar a ver esto? Pues simplemente muy sencillo, véanlo, aplicando lo que sería en este caso lo que es lo visto en el tema anterior de dos paralelas cortadas por una secante. Nosotros podemos ver primeramente que tenemos los ángulos internos de nuestro triángulo. ¿Sale? Queremos saber la suma de estos ángulos internos, cuánto equivale. Aquí dice que en todo triángulo la suma interior de los ángulos es igual a 180. Comprobémoslo, demostrémoslo, vamos a ver si es cierto. Tenemos esta línea, tenemos esta otra línea, que estas líneas entre sí son paralelas, y esta sería una recta secante que corta esas paralelas. Si nos damos cuenta, este ángulo que tengo acá con este ángulo que tengo acá son ángulos alternos internos, y según el criterio que hemos utilizado en la parte anterior, estos ángulos alternos internos son ángulos iguales. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este con este es igual. ¿Sale? La misma situación se presenta del otro lado, las mismas paralelas cortadas por una secante, en donde este ángulo con este ángulo son iguales. Entonces, por lo tanto, se le puede poner la misma longitud. Y aquí, pues simplemente vemos que tenemos el otro ángulo del triángulo, y aquí nos da como resultado que la sumatoria de este ángulo más este ángulo más este ángulo será igual a 180 grados, que nos forma un ángulo llano. ¿Ok? Eso es una pequeña demostración de que en realidad la sumatoria interna de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Propiedades de los triángulos. Teorema para ángulos internos y externos. Teorema 4.3.2. En un triángulo, la medida de cada ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, este ángulo que está acá, la sumatoria o el resultado dice lo siguiente: en todo triángulo, la medida de cada ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Pues es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque si le quitamos este ángulo, nos quedaría el ángulo Q. Entonces, en pocas palabras, nos quedaría la sumatoria de estos dos ángulos. ¿Por qué? Porque recuerden que los tres ángulos miden 180. Y si le quitamos este, nomás me quedaría este y este, que sería el resultado de lo que sería nuestro ángulo externo. ¿Sale? Relación entre ángulos internos y el lado opuesto. Lema 4.3.1. En todo triángulo, el lado mayor se opone al ángulo mayor. Pues esto es lógico, ¿no? Decirlo, ¿no? Porque como podemos ver en la figura, el ángulo mayor se va a oponer el lado mayor. Entre más grande sea el ángulo, más grande será el lado. Sale igual que aquí. Tenemos un ángulo en proporción, tendríamos su lado también igual, proporcional a lo que sería el ángulo. Y de la misma manera, el ángulo C también igual es proporcional a su lado. ¿Sale? Perfecto. Bueno, ¿qué otras cuestiones más tenemos aquí? Sería el teorema 4.3.3. En todo triángulo se cumple la suma de las longitudes de dos de sus lados es mayor a la longitud del tercero. Pues es lógico, ¿no? En este caso, siempre la sumatoria de dos lados del triángulo tiene que ser mayor a la del lado faltante. ¿Sale? Por ejemplo, aquí tenemos A más B es mayor que C, B más C es mayor que A, y C más A es mayor que A. ¿Sale? Esto también igual es algo lógico. Bueno, pues vamos a analizar algunos ejemplos de esta primera parte. Dice: los triángulos ABC y el triángulo CDE son figuras, son isósceles, y el rectángulo respectivamente. Encontrar el valor del ángulo CED. ¿Sale? Perfecto. Tenemos esta figura que corresponde al triángulo ABC.
A, B y C. Y tenemos también el otro triángulo que dice que es el triángulo C, D, E. Y dice de la figura, son isósceles y rectángulo. O sea, este es isósceles y este es rectángulo, ¿sale? Respectivamente. Encontrar el valor del ángulo CED. ¿Qué quiere decir con el que es rectángulo? Que uno de sus lados tiene que medir igual a 90 grados, ¿sale? Que sería, por lógicamente, este. Y aquí el isósceles quiere decir que tiene dos ángulos iguales, al igual que tiene dos lados iguales, ¿sale? Pues con estas cuestiones que tenemos, pues empezamos a analizar primeramente acá. Y supongamos, tenemos nuestra solución. Así como lo habíamos dicho, este es un triángulo isósceles. El lado este y este otro lado son iguales. Entonces sería primeramente 180, que sería la sumatoria de los ángulos internos de nuestro triángulo, es igual a 80, ¿sale? Más el ángulo BCA. BCA se refiere a este ángulo. Y el ángulo ABC. ABC se refiere a este otro ángulo. Pero como este ángulo con este ángulo son el mismo, también igual lo podemos sustituir de la siguiente manera. BCA y ABC son igual a alfa, vamos a ponerle, ¿sale? Entonces lo pondremos que 180 es igual a 80 grados más 2 alfa, ¿sale? Perfecto. Entonces con esto ya podemos saber que el ángulo alfa es igual a 50. ¿Por qué? Porque en este caso 80 se despejó hacia acá y era negativo, pero era positivo, pasó negativo, entonces sería 100 es igual a 2 alfa, y este 2 se está multiplicando, pasó dividiendo, entonces 100 entre 2, alfa es igual a 50 grados. Conocemos esto y conocemos esto. Sería 50 más 90, y esto sumaría también igual a 180, ¿sale? Para conocer un tercer ángulo. Perfecto. Se quería 90 más 50, que sería igual a CDE, CDE más DEC. D, en este caso DEC. DEC. ¿Qué quiere decir con esto? Acuérdense que habíamos dicho un teorema que dice que la sumatoria de los ángulos no adyacentes será igual a ¿quién? A el ángulo externo de ese ángulo. En este caso sería 90 y 50. Sale 90 más 50, sale, aquí en este caso sería 140, que sería la sumatoria del ángulo CDE y el ángulo DEC, que sería este ángulo y este ángulo. La sumatoria de este ángulo más este ángulo es igual a 140, que es igual a 90 más 50. Con este criterio, pues simplemente aquí agarramos y tenemos primeramente que el ángulo CDE pues es igual a 90. Ya teniendo el 90, pues de aquí nomás despejamos, sale 90, está sumando, va a pasar restando, y 90 menos 90 es igual a pues 0, ¿no? Entonces nos quedaría simplemente nada más 50. Entonces podemos decir que el ángulo DEC es igual a 50 grados. El ángulo DEC, o sea, este ángulo que está aquí, es igual a 50 grados, que es el ángulo que nosotros queremos encontrar, ¿no? Que sería el ángulo CED. El ángulo CED. Aquí lo estamos nombrando de una manera, que lo podemos nombrar de otra manera, no pasa nada. Es exactamente el mismo ángulo al que nos referimos. ¿Sale? Perfecto. Aquí quedó nuestro primer ejemplo. Ejemplo: calcular alfa y beta de las siguientes figuras. ¿Sale? Primeramente tenemos esta figura. ¿Sale? Dice que tenemos que el valor de ACB, AC y B mide 90, o sea, todo este ángulo que tenemos acá mide 90. Bajo ese criterio podemos empezar a hacer las soluciones. Por ejemplo, nos damos cuenta que este ángulo que tenemos aquí mide 25, este también mide 90, nos falta encontrar este. Entonces hacemos simplemente lo que sería en este caso una igualdad, donde sería 25 más 90 más el ángulo B sería igual a ¿cuánto? A 180. ¿Sale? 25 más 90 más el ángulo B es igual a 180 grados. ¿Sale?
En este caso podemos ver que el ángulo B es igual a 65. ¿Por qué? Porque 90 más 25 se lo restamos a 180 y nos da como resultado 65 grados. ¿Correcto? 65 grados acá. ¿Sale? Perfecto. Ok. Tenemos los 65 grados. ¿Sale? Tenemos que entonces que el ángulo ACB, en esta parte ACB, también igual, podemos ver que en este caso el ángulo ACB, el ángulo A, C y B es igual a 90, como lo habíamos dicho, o como lo tiene aquí en el supuesto. Entonces el ángulo C, o sea, toda esta parte, que sería el ángulo C, solamente vamos a referirnos a esta parte, que está acá, sería igual a 65 grados. ¿Por qué 65? Porque sería 90 menos 25 es igual a 65 grados también. ¿Sale? Perfecto. Como el ángulo A más el ángulo B, el ángulo A más el ángulo C, o sea, todo este ángulo que estamos acá, perdón, todo este ángulo que está acá, es igual a 90. ¿Sale? Entonces tenemos que el ángulo A más el ángulo 65 es igual a 90. Sale, de aquí vamos a despejar y nos damos cuenta que este ángulo que está acá es igual a ¿cuánto? Es igual a 25. ¿Sale? Este ángulo que tenemos acá. ¿Sale? Ok. Si se dieron cuenta, ángulo A más ángulo C es igual a 90. Ángulo A más ángulo C, ¿qué sería esto? Es igual a 90. ¿Sale? ¿Por qué 90? Porque aquí también tenemos 90. 90 y 90 es igual a 180, ¿no? Que sería la sumatoria interna de los ángulos de este triángulo, ¿no? Entonces aquí simplemente lo reducimos a 90, que sería el valor de los ángulos que tenemos acá. Y simplemente, pues entonces, con esta situación, pues simplemente nada más hallamos lo que es lo siguiente, ¿no? Que sería alfa más 65 es igual a 90. Y tenemos que alfa es igual a, perdón, el valor del ángulo A es igual a 25 grados. Es decir, este. Posiblemente conociendo este ángulo que tenemos acá, podemos encontrar lo que es el valor de beta. Como sabiendo que todo esto mide 180, le restamos a 180 el valor de 25 y nos da que beta es igual a 180 menos 25 y es igual a 155 grados. ¿Sale? Con esto ya pudimos encontrar todos los ángulos del triángulo en este problema. ¿Sale? Bueno, pues perfecto. Actividad. La actividad que se queda sería la actividad E5. En este caso sería la siguiente que aparece a continuación. En un triángulo de dos de sus ángulos internos miden 37 y 86 grados. ¿Cuánto mide el ángulo interno faltante? Pues es fácil, ¿no? Tenemos que sumar 37 más 86. Sería ese más el ángulo faltante y tiene que ser igual a 180. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos. Ángulo faltante es igual a ¿quién? A 180 menos 37 menos 86 y ahí encontraríamos nuestro resultado. ¿Sale? Dice, uno de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo mide 55 grados. ¿Cuánto mide el otro ángulo agudo? Ojo, dice, uno de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo. Ahí ya me están dando dos datos. Uno mide que en un triángulo rectángulo tiene 90 grados y dice que mide 55 grados. ¿Sale? Entonces, al igual que el problema anterior, ya tengo dos datos, me hace falta un tercero. Y sabemos que la sumatoria interna de los ángulos de un triángulo es igual a 180. Entonces, en este caso sería 180 es igual a 90 más 55 más el ángulo agudo faltante. ¿Ok? Despejamos el ángulo agudo faltante y entonces el ángulo agudo faltante es igual a 180 menos 90 menos 55. Y ahí encontraremos el otro ángulo que nos hace falta. ¿Sale? 3. El ángulo externo de un triángulo isósceles, véanlo, isósceles, dos ángulos iguales, uno desigual, adyacentes y a uno de los ángulos internos congruentes mide 115. Calcular la medida de los dos ángulos exteriores faltantes. Véanlo, aquí tenemos ya la respuesta, ¿no? ¿Cómo está? Dice
el ángulo externo de un triángulo isósceles adyacentes, el ángulo externo, me está refiriendo al ángulo externo, dice, de un triángulo isósceles adyacentes a uno de los ángulos internos congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Que son iguales. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo externo es igual a otro ángulo congruente del mismo triángulo isósceles. ¿Sale? Dice, mide 115. El ángulo externo mide 115. Entonces el ángulo interior sería 180 menos 115. Y este sería el ángulo interior congruente al otro ángulo. Entonces serían dos ángulos con la misma medida. Con esta misma medida. Entonces con esta misma medida hacemos y encontramos la del tercer ángulo. ¿Sale? Como lo pueden ver analizando los problemas, podemos ir resolviendo cada uno de estos. Bueno, esta actividad se quedaría para ustedes. Y también se quedaría esta otra parte. ¿Sale? En donde tienen que encontrar los valores de los ángulos o de todos los ángulos que tenemos acá. ¿Sale? Encontrar el valor de este ángulo, cuánto mide alfa, cuánto mide aquí. Pues lógicamente aquí siempre cuando se encuentren los dos pequeños como cuadraditos serían que es igual a 90 grados. ¿Sale? Aquí cuánto mide alfa, cuánto mide beta, cuánto mide este ángulo de acá. Y así tenemos que ir encontrando el de todos. ¿Sale? Pues bueno muchachos, pues mucha suerte. Espero le hayan entendido este video. Cualquier duda ya saben, me lo hacen llegar vía WhatsApp. Y pues eso es todo por el momento y nos vemos. Hasta la próxima.